19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Marina Santini. Informativo de cierre. Ahí estoy viendo que está apareciendo algo en la pantalla. Capaz que los que están enganchados al canal de YouTube nos empiezan a ver en unos segundos. Si no, pásense a la radio. Tienen una cantora vieja y tradicional. Busquen. Si están en Colonia, la 90.9. Si están en Maldonado, o avísenle a alguien que esté en esa zona, la 102.5, y aquí la 97.9 en la ciudad de Montevideo. Vamos a mirar el reporte que tiene Inumet en este momento y nos vamos a parar primero en la zona suroeste del país. Está calurosa la tarde-noche, calurosa para esta época, ¿no? Hay 18 grados de temperatura en la ciudad de Colonia y avanzamos hacia mañana, que es lo que le interesa a la mayoría de la gente por el feriado que se nos viene. Mañana amanece sol. Amanece soleado, pero ya empiezan a pintar algunas nubes, 10 de mínima, 22 de máxima, y para la tarde-noche en esa zona del país comienza a toldarse, como se dice en algunas otras zonas del país, cuando el cielo queda encapotado, y se anuncian precipitaciones y probables tormentas más hacia la noche. Y el sábado vuelve el buen tiempo, nubes y sol, ya el viento cambia, empieza a limpiar, y van a tener en esa zona una mínima de 7 y una máxima de 19 grados. Si me vengo a la hora del área metropolitana, 20 grados de temperatura en este momento. Está divina la calle. Recién vengo de ahí. Bueno, ahí apareció la imagen. Un saludo para los que estaban congelados mirando esa pantalla negra en el canal de YouTube. Una bienvenida para ellos. 20 grados entonces en la ciudad de Montevideo. Mañana una mínima de 11, una máxima de 19 también. Misma situación que en la zona del suroeste. Va a ir aumentando la nubosidad en el transcurso del día y van a aparecer algunas precipitaciones hacia la noche. Y si me voy al departamento de Maldonado, reitero el saludo para la gente que nos escucha a través de la 102.5, 18 grados de temperatura en estos momentos. Mañana 15 de mínima, 22 de máxima, también igual, con aumento de nubosidad y con lluvia que podría llegar en horas de la noche. El sábado, una mañana nubosa con periodos de algo nuboso, empieza a salir el sol, y para la noche en esa zona hacia el este volvería la tormenta, nuboso, chaparrones y vientos fuertes, rachas de hasta 60 kilómetros por hora para el este del país y para el departamento de Maldonado sobre todo. Tenemos muchas noticias para compartir. Hay una que se roba la atención, una que ya estábamos adelantando en estos días. Se venía la suba de los combustibles. Bueno, si se quedan después de este pequeño corte, les voy a decir cuánto subieron las naftas en el marco de otras noticias que ha generado este día, este último día del mes de abril, la previa del Día de los Trabajadores. Titulares. Bueno, y finalmente se decretaron los aumentos de los combustibles a partir de las 0 horas. Los que están viendo por el canal de YouTube, ahí tienen un adelanto en el gráfico. Se los cuento a los que nos escuchan por radio. Las variaciones fijadas en los derivados para el mes de mayo son 7% para la nafta, 14% para el gasoil y 7% para el gas licuado de petróleo. Por lo tanto, los nuevos valores de los combustibles, que es lo que nos interesa más que el porcentaje, se fijan en 88,03 por litro para nafta, 57,72 por litro para el gasoil y 101,26 por kilogramo para el gas licuado de petróleo. El gobierno informa que los precios de paridad de importación de la URSEA implicarían los siguientes precios de venta al público de referencia. ¿Qué está diciendo el gobierno? Los tendríamos que haber aumentado en esta cifra. Y atención, si era por el precio de paridad de importación, que era como se aumentaban en el periodo pasado. Por eso el gobierno la cuenta de esta manera. Si hubiera las naftas tendrían que haber llegado a 91,40 por litro, el gasoil a 73,73 pesos y el gas licuado de petróleo, el GLP, a 106,45 por kilogramo. Por tanto, dice el comunicado
del gobierno. Ajustar los precios de referencia en mayo implicaría aumentos de 11% para la nafta, 46% para el gasoil y 12% para el GLP. Sin embargo, dice el comunicado, el gobierno ha resuelto continuar con la realización de ajustes menores a la referencia, manteniendo el criterio de amortiguar el impacto sobre la población y la actividad económica al tiempo que se reduce gradualmente la brecha con el precio de referencia. Así que bueno, es muy probable que el mes que viene, a fin de mes, estemos nuevamente en esta situación discutiendo cuánto va a ser el aumento del combustible, siempre que no pase nada extraño. Y digo extraño porque el conflicto en Medio Oriente no parece no tener solución, sigue todo estancado y los precios del petróleo siguen subiendo. Vamos a cambiar de noticia y vamos a hablar de lo que va a suceder en el día de mañana. Y yo comenté, lo vamos a estar hablando desde el análisis con Marcelo Pereira. Vamos a tomar, por supuesto, el acto del 1 de mayo, pero vamos a pensar en cómo es nuestro movimiento sindical. Pero el título de esta noticia es: PIT-CNT centrará el acto del Día de los Trabajadores en seguridad social, impuestos al patrimonio y reducción de la jornada laboral, bajo la consigna 1 de mayo antiimperialista. Por trabajo y salario, Uruguay es su gente. La central sindical va a centrar su discurso del día viernes en la Estrategia Nacional de Desarrollo, la reducción de la semana laboral y en grabar con 1% al 1% más rico, según informó el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, en entrevista que está muy interesante y que la pueden leer completa en la diaria de hoy. Por supuesto, está colgada en la web. Otro de los temas que van a estar presentes en la plataforma serán la regulación del trabajo por plataformas y los resultados del diálogo social, las lecturas que hace el PIT-CNT, sobre todo el tema de las AFAPs, probablemente esté en alguno de los discursos. El acto va a comenzar a las 10 de la mañana en el estrado que se va a ubicar nuevamente sobre Avenida Libertador, pero en el cruce con la calle Ramón Escobar, de espaldas al Palacio Legislativo. Los oradores de este año serán Natalie Barbé, encargada de la Secretaría de Conflictos y Relaciones Laborales de la Central Sindical, José Lorenzo López, el secretario general del PIT-CNT, integrante de COFE, y Javier Díaz, que viene del ZUNCA y es vicepresidente del PIT-CNT. Acá en la diaria radio, el lunes de mañana, en Panorama Informativo, Maggie Correa va a entrevistar a Natalie Barbé con todo lo que dejó el acto del 1 de mayo. Esto, por supuesto, va a transcurrir, como decíamos, en el día de mañana, y las repercusiones las tendremos aquí en la diaria radio el día lunes. Me voy al Senado de la República. Allí se votó en general y por unanimidad el proyecto de ley de empleo integral del Poder Ejecutivo en la previa del Día de los Trabajadores, con el escenario del acto central del PIT-CNT ya instalado en las inmediaciones del Palacio. La Cámara de Senadores aprobó este jueves en general y por unanimidad el proyecto de ley de empleo integral elaborado por el Poder Ejecutivo y enviado al Parlamento a mediados del mes de marzo. La aprobación en general supone que el contenido del proyecto, es decir, los artículos, se votarán aparte, en principio, la próxima semana. El proyecto del gobierno, por el cual el equipo económico ya accedió a destinar $10 millones, establece, entre otras cosas, un régimen de estímulos para la contratación de trabajadores por parte de las empresas. En el caso de jóvenes de entre 15 y 24 años, en una situación de desempleo continuo superior a 3 meses, se va a otorgar un subsidio de hasta 1/4 de las retribuciones mensuales del trabajador, que aumentará hasta 1/3 en el caso de las mujeres. Del mismo modo, se disponen subsidios para mayores de 50 años, personas afrodescendientes, trans, con discapacidad y recientemente liberadas del sistema carcelario. En este último caso, se propone que aquellas empresas que contraten a personas puestas en libertad hasta 3 años de su liberación podrán acceder a un subsidio de hasta el 80% de las retribuciones mensuales del trabajador. Interesante entonces esta noticia que surgía de lo que sucedía hoy en el Senado de la República. Otras cosas que pasan el 1 de mayo. Ya lo hemos hablado aquí, incluso estuvimos hablando con la vicecanciller de la República, Valeria Zuccasi. A partir de mañana entra en vigencia el acuerdo con la Unión Europea, el acuerdo Unión
Europea-Mercosur, trabajado durante tantos años. Bueno, finalmente, este 1 de mayo, cuando el presidente de la República, Yamandu Orsi, participe en una reunión virtual protocolar con sus pares del Mercosur, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se dará el puntapié inicial, al menos de forma provisional, al acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, que llevó más de una década en concretarse. Sin embargo, el inicio del acuerdo encuentra al Mercosur sin resolver uno de sus puntos claves y hacia la interna: la distribución de esta primera tanda de cuotas de exportación hacia Europa. El bloque tiene hasta septiembre para acordar ese punto. Hasta entonces regirá la modalidad de el que primero llega, primero se la lleva, para decirlo de alguna forma. Primero que llega, primero que se sirve, lo cual no perjudica a Uruguay, es lo que dicen los analistas, y lo decía la vicecanciller aquí en una entrevista que le hacíamos semanas atrás, aunque podríamos estar mejor si negociamos lo que queremos. Esto último lo decía el ministro de Economía, Gabriel Odone. En la misma línea se expresó el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber, que le dijo a La Diaria que siempre va a salir favorecido Brasil, con la lógica de que el primero que llega, primero que se sirve, aunque consideró también que no tiene demasiado sentido cerrar un mal acuerdo. Las negociaciones técnicas continúan sin resultados, y aunque el plazo inicial vence este viernes, todo indica que no va a haber acuerdo definitivo hacia la interna de cómo se reparte esta primer tanda de cuotas, como decíamos. Pasamos a otros temas, algo que sucedió hoy a la mañana en La Diaria Radio. Estuvo Jimena Pardo, la presidenta del BPS, que dijo, entre otras cosas, que no se quiso contaminar el diálogo social con la discusión sobre las cajas paraestatales. Esta semana, como recordamos, se presentó el documento que condensa los resultados del diálogo social, y para hablar sobre esto estuvo esta mañana en Panorama Informativo Jimena Pardo, la presidenta del BPS y ex integrante de la comisión de expertos que discutió la reforma previsional allá por el año 2023. Consultada por el no abordaje de la situación de las cajas paraestatales en el ámbito, Pardo respondió que en la Comisión Sectorial de Protección y Seguridad Social, que funciona bajo la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, si se estudian temas de algunos colectivos particulares y no está descartado que eventualmente se vaya por alguna reforma de otra paraestatal o alguna de las otras cajas. Aunque no aportó detalles, adelantó que hay muchos temas en agenda y subrayó que ese ámbito funcionará durante todo el periodo. Es una de las opciones, respondió, consultada por eventuales cambios a la caja militar. La elección de no contaminar el diálogo social con discusiones particulares responde a que si tienen situaciones puntuales que hay que atender, lo óptimo era no meterlo en la discusión general. Una de las principales propuestas, recordemos, que incluye el documento final, refiere a la creación de una nueva causal jubilatoria a los 60 años. Vamos a escuchar lo que decía Pardo hoy a la mañana. ¿Tú te querés jubilar a los 60? Vas a poder. Ahora, ¿a quiénes vamos a cuidar un poco más el monto? A 1/3 de los trabajadores, que son aquellos que perciben sueldos relativamente más bajos. Esos se irían en la misma situación, o incluso alguna vez mejor, parecido a lo que se iban con la ley anterior. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque las jubilaciones de este grupo tienen un componente aparte de la jubilación en sí misma, de lo que sería el BPS o eventualmente el ahorro individual, que es algo que es un subsidio que la ley explicitó, que se llamó suplemento solidario, que cobraban un monto importante a los 65. ¿Qué se hizo? Se calculó el equivalente de eso a los 60. Y eso nos da montos muy parecidos a lo que era la ley anterior, o incluso en algunos casos un poquito superiores. ¿Yo me voy a poder ir a los 60? Sí, claro. Si quiero, puedo. Con un monto obviamente menor, porque se trata de estimular a aquellos que pueden a seguir trabajando. Allí la teníamos entonces a la presidenta del BPS, y nos vamos a la Cámara de Diputados y a la Comisión de Transporte, que finalmente aprobó por unanimidad el proyecto para bajar los valores de las multas. En realidad bajan dependiendo de cuándo la pagues, en qué periodo de tiempo la pagues.
con algunas modificaciones entonces con respecto al original presentado por los diputados Andújar del Partido Nacional, Conrado Rodríguez del Partido Colorado y Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, que ayer estuviera con nosotros hablando de otros temas, y luego de un mes de iniciado el tratamiento, se aprobó por unanimidad en comisión el proyecto de ley para bajar a la mitad los valores de las multas por exceso de velocidad. El texto original bajaba la mayoría de los valores de las multas por exceso sin diferenciar momento de pago. Sin embargo, a partir de la comparecencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se estableció que haya una vinculación del monto a pagar con el momento en que la persona que cometió la infracción la pague. Si la pagás dentro de los primeros 180 días, tenés un 50% de descuento. Allí tenés un plazo después hasta los 360 días, y si la pagás en el día 365, y si la pagás en el día 366, la multa te queda exactamente igual a como se cobra en el día de hoy. El presidente de la UNACEB estuvo hoy en La Diaria, estuvo hoy esta mañana aquí, también pasó por Panorama Informativo y nos dejaba el siguiente concepto. España empezó con todo junto y después al mes y medio tuvo que bajar las exigencias porque la gente se estaba quedando sin el permiso de conducir. Nosotros lo que planteamos cuando hicimos el decreto, una de las cosas que modificamos fue que sea un proceso de 2 años y no empezar a todo junto como estaba previsto. La idea es que cuando arranque el sistema, arranque solo con las infracciones de tránsito que hoy ya te suspenden el permiso de conducir. Alcohol, drogas, negarte la prueba y le incorporamos las picadas por obvias razones. Solo con esa, arranca el sistema, empieza a funcionar, vos te logueás en las aplicaciones, empezás a conocer el sistema, estás bien informado, le perdés el miedo y no podemos evitar algún problema quizá de sistema que pueda haber. Después, en la medida que eso va funcionando, tenemos el periodo de tiempo hasta septiembre del 2027 para ir incorporando de a poco el resto de las infracciones de tránsito. Seguramente las de radar sean las últimas. Bueno, ahí estaba Metediera, entonces el presidente de la UNACEB, hablando entre otras cosas de la libreta por puntos que se viene, y bueno, va a generar un cambio, ¿no?, en el comportamiento probablemente de la gente. Nos estamos yendo a la pausa, nos vamos a ir al departamento de Soriano, no sin antes, hay mucho mancha acá. Hoy juega Peñarol 21-30 contra Corinthians, así que hay que dar esa noticia de lo que sucedió ayer. No hay por qué hablar porque sucedió a una hora tan alta de la noche que prácticamente nadie vio ese partido, pero hoy 21-30 por Copa Libertadores. Peñarol juega contra el Timao, el Corinthians, el equipo más popular de San Pablo y dicen el segundo equipo más popular del Brasil, en un partido bravo, difícil, complicado. Además, Peñarol está con muchísimos lesionados y lesionados que directamente no van a jugar o gente que arrastra lesiones y puede jugar medio tocado y bueno, complicar que tenga continuidad durante el transcurso del juego. Así que 21-30, el Peñarol del Uruguay juega contra el Corinthians del Brasil por Copa Libertadores de América. 19 horas y 25 minutos. Nos vamos al departamento de Soriano. Vamos a estar hablando con un edil departamental. Hablo de Damián Alonso y vamos a estar indagando en qué está sucediendo en la intendencia, cómo se están realizando las contrataciones, cómo entraron esos 149 funcionarios, si respetaron la ley que se votó recientemente, el 16 de diciembre del año pasado, para el ingreso a las intendencias, todo eso en minutos después de esta pausa. Hay canciones que no se escuchan, suenan dentro. Nacho Vegas vuelve a Montevideo, una de las voces más respetadas de la canción en español. Regresa para presentar su nuevo disco, Vidas Semipreciosas. 5 de mayo, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Cuando estoy en el estudio grabando, cuido cada detalle. Con mi salud, tengo el mismo cuidado. Por eso, desde hace años, elijo El Círculo. Un lugar donde siempre me he sentido cómodo. No solamente por la atención, sino por la calidez humana y el compromiso real para mejorar y crecer. Para mí, esa es la diferencia. Si tu cédula termina en 4 y sos socio FONASA, en abril, hacé como yo. Elegí la mutualista con el índice de satisfacción más alto. Afíliate ahora llamando al 1870. En El Círculo, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también
junto a quienes cuidan el planeta. Por eso trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro Se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Licuadora dale, sanguchera dale, termo y mate dale, canjealos con dale. Llegó Dale, el nuevo programa de puntos de Anda. Ahora, cada vez que usás cualquiera de nuestros servicios, sumás puntos para canjear por lo que quieras en nuestra tienda online. Dale, disfruta de Dale Anda. Conoce más en anda.com.uy. Pruebas y condiciones en anda.com.uy. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. En Habitat resolvé todas tus gestiones. En nuestros más de 520 locales de todo el país. Y también desde nuestras aplicaciones. Más información en habitat.com.uy. (19:30) ya estaba Marcelo Pereira. Vamos a hablar de nuestra central sindical, la central sindical del Uruguay, pero eso en minutos. Publicó una columna en la contratapa del día de hoy, del jueves 30 de abril, un sindicalismo bien politizado. Bueno, vamos a hablar de algunas características que tiene el hoy PIT-CNT, que anteriormente fue la CNT, que también fue mutando en el tiempo y que no restringe sus reclamos y su trabajo solo a pensar y hablar de lo laboral, sino que tiene una singularidad, si uno lo compara también con otras centrales sindicales de la región, es que se adhiere a causas, elabora propuestas, las impulsa. De todo eso vamos a estar hablando en minutos después de este bloque con Marcelo Pereira. Ahora nos estamos yendo al departamento de Soriano, estamos intentando un contacto con el edil Damián Alonso. Ahora me dicen que sí, que está en línea. Yo les comentaba, esto fue nota hoy en La Diaria, y bueno, queremos ahondar un poco más. El título del artículo es el siguiente: Frente Amplio denunció 149 ingresos directos en la gestión de Besosi en Soriano. Tras aprobarse la ley de ingresos a Intendencia, recordemos, 16 de diciembre, luego de mucha discusión, se terminó promulgando esa ley que establecía una nueva regulación para el ingreso de funcionarios. Ahí se establecía que solo un 4% del total de ingresados podía hacerlo de forma directa. El resto tenía que entrar por concurso o por sorteo. Lo apoyó finalmente porque quienes estaban con más reparos eran el Partido Nacional, el Frente Amplio, el Congreso de Intendentes. Por otro lado, finalmente hubo un consenso, se aprobó, se le hizo unas modificaciones al proyecto original, pero a pesar de eso, según la información que nos llega desde Soriano, en Soriano eso no se estaría cumpliendo y hay 149 ingresos directos. En línea, el edil Frente Amplista Damián Alonso. Damián, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, un placer estar en contacto contigo.
El placer es nuestro también. Contanos un poco, yo hacía como una introducción del tema, pero bueno, esto lo planteaste en la Junta Departamental, pediste que se elevara al Parlamento Nacional para que fuera tema aquí en el Parlamento. Hacenos un poco un relato de los hechos, ¿no? Bueno, sí, esto nace de un pedido de informe que realizamos. Ya el año pasado nosotros habíamos realizado un pedido de informe de similares características, donde se desprendía ese pedido de informe un gran número de designaciones directas, o sea, como se habla acá en el interior, y hablando en criollo, de ingresos a dedo a la Intendencia. Eso fue noticia también de la diaria en su momento, esos 60 y pocos ingresos a dedos desde que había asumido en este nuevo periodo ejecutivo el intendente de Soriano. Y ahora, este nuevo pedido de informe lo enmarcamos en, la fecha de comienzo de esta ley, de promulgada esta ley. Primero fue sancionada en el Parlamento, luego promulgada y posteriormente publicada en el Diario Oficial y puesta en vigencia. Nosotros este pedido de informes lo realizamos solicitando información de ingresos a la Intendencia de Soriano desde la fecha de promulgación de la ley. Y de ese pedido de informe se desprendía esta cantidad importante de ingresos a la Intendencia de Soriano, que, como te decía, es ya una práctica habitual en el departamento de Soriano y es un uso común por parte de esta administración del intendente Besosi, que de alguna manera este mecanismo vulnera los derechos de los sorianenses y es de alguna manera poco transparente y también corrompe el ingreso a la función pública. Nosotros creemos que el ingreso a la Intendencia de Soriano debe ser en igualdad de condiciones para todos los sorianenses, y en ese sentido es que realizamos este pedido de informe que se desprendía eso. Y que, en primera instancia, una vez promulgada la ley, se da a 3 días posterior a eso un ingreso masivo de unas 50 personas a la Intendencia de Soriano, diferentes reparticiones. Claramente, sabiendo el intendente que posterior a la promulgación iba a quedar efectiva esta ley, a pocos días de eso, o sea, aprovechó, digamos, aprovechó esa ventana en un momento para ingresar gente, decís, Exactamente. En un mismo día que haya un ingreso de 50 personas por contratación directa, sabiendo que la ley había sido promulgada y que posteriormente a eso, a pocos días, iba a quedar vigente y en acción, claramente hay intencionalidad. Pero posterior a eso se siguieron dando los ingresos por designación directa dentro del mismo año 2025 y posterior en el 2026 también hay ingresos por designación directa. Claramente nosotros consideramos que una vez promulgada la ley, capaz que no puede ser ilegal, pero sí falla la ética de la administración pública, ¿no? Estos ingresos previa a la puesta en vigencia. Y los ingresos por designación directa que hay una vez estado vigente la ley, creemos que no son ajustados a derecho, y por eso nuestra intervención el lunes pasado en la Junta Departamental solicitando que las palabras pasen al Parlamento es para que las comisiones de legislación, tanto del Senado como de diputados, que fueron las comisiones que estuvieron a estudio esta ley cuando era proyecto, consideren nuestras palabras y si hay voluntad política poder analizar este hecho que se da en la Intendencia de Soriano. Y que sea el Parlamento también quien pueda tener una opinión al respecto, ¿no? Damián, estos 149 que ingresaron, que fueron de forma directa, ¿es el total de la cantidad de funcionarios que ingresaron en este nuevo periodo de Besosi? Porque obviamente es una cifra que no puede ser el 4% nunca del total de las personas que hubieran ingresado, sino la Intendencia de Soriano sería uno de los principales empleadores del país. ¿Cuánta gente entró? ¿Se realizaron, más allá de estos que entraron directamente, la Intendencia llamó en algún momento a concursos y a sorteos y otra gente pudo ingresar por las vías que establece la ley?
Sí, en realidad en nuestro primer pedido de informe, allá cuando denunciábamos en el 2025 esos 60 y pocos ingresos a dedo, posterior a eso hubo un llamado para concurso, para sorteo, pero era para contratos eventuales, o sea, docentes que realizan clases de taller, o docentes para el área de deporte, o docentes para, la época de verano que están al frente de piscinas, o otros deportes recreativos, que son contratos eventuales, o sea, zafrales. Para eso sí hubo sorteo, hubieron algunos ingresos bajo la modalidad de sorteo, que constan en este llamado, pero bueno, también constan los ingresos por designación directa y algunos ingresos por artículo 4, que bueno, es ese 4% que tú hablabas que permite la ley, pero sacando esos ingresos por esas modalidades también se da esta gran cantidad de personas que ingresaron por designación directa, que claramente, como decías tú, no contemplan ese 4% que aún la ley le permite al intendente. Pero bueno, creemos que es algo injusto, como te decía al comienzo, y máxime que el departamento de Soriano maneja o tiene uno de los registros más altos de desempleo. Y Damián, te quería consultar lo siguiente. En una ciudad relativamente chica como la capital de Soriano, donde uno podría aplicar perfectamente la frase "nos conocemos todos", se sabe que gente que ha militado, entre estos 149, gente que ha militado en el Partido Nacional o en partidos que integran la coalición republicana a nivel nacional, se conoce su filiación política, viene por ahí. Sí, hay de este listado que nos han proporcionado, uno que es militante, y como decís vos, en una ciudad relativamente chica, que nos conocemos todos, y claramente hay nombres identificados por la militancia del Partido Nacional. Y bueno, hay un caso en particular que es un ex edil del Partido Nacional, militante, y fue candidato a edil en estas últimas elecciones, apoyando la candidatura del actual intendente, que bueno, en su momento fue destituido del Banco de Previsión Social en su calidad de funcionario, por su ineptitud para el desempeño de la función pública, y que hoy es contratado sorpresivamente por la administración Besosi en el departamento de Soriano bajo la modalidad de designación directa, y que sin lugar a dudas ese caso en particular nos llamó poderosamente la atención por la particularidad que tiene, ¿no? Pero se repiten, sí, hay muchos casos, en estos 149 ingresos hay casos particulares de militantes activos del Partido Nacional y concretamente la lista oficialista del intendente, que hoy bueno lo vemos aquí en este listado de ingresos, designaciones directas, que como decíamos, en aquel entonces, el primer pedido de informe, hoy lo reiteramos y lo sostenemos y lo reafirmamos una vez más. Claramente se utilizan recursos públicos de todos los sorianenses para el uso clientelar y de alguna manera político partidario, porque ese mecanismo, ese aparato que tiene el Partido Nacional armado en el departamento de Soriano, también de alguna manera se conforma ese mecanismo que corrompe la administración pública y que utiliza los dineros de todos los contribuyentes, de todos los sorianenses, de alguna manera con fines electorales, ¿no? Es claramente así. Pero bueno, una de las últimas consultas, sabes que los periodistas que estuvieron trabajando en esta información intentaron infructuosamente contactarse con Besosi o con alguien de su administración para tener la contrapartida, pero en la ciudad allá hubo repercusiones sobre este tema, ya se expresó algún legislador oficialista, el propio intendente ha dicho algo, ha comentado algo, también como lo decíamos, es una ciudad chica, te lo debes encontrar por la calle a Besosi caminando como cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación en la ciudad, digamos? ¿Qué se dice, qué se sabe?
Bueno, sí, la primera reacción que hubo posterior a la divulgación de esta información, pasaron varios días y lo que hubo fue un comunicado oficial por parte de la Intendencia, un comunicado, o sea, emanado de la propia Intendencia, un comunicado institucional que, bueno, habla de que la Intendencia ha realizado estas contrataciones acorde a derecho, sin cometer ninguna ilegalidad, y el día posterior creo que el intendente salió en un medio local haciendo referencia al tema, que bueno, manifestando lo mismo que decía el comunicado, pero sí me consta que varios medios le han solicitado la opinión, pero no ha salido, no ha sido más que esa la opinión en ese comunicado de un texto breve, que bueno, se sostiene la legalidad de estas contrataciones. Nosotros sostenemos que bueno, estas contrataciones posterior a la promulgación, si no son ilegales, por lo menos hay una falta clara ética de la administración de los recursos públicos, y bueno, como te decía, también hay ingresos posteriores a la fecha de quedada efectiva esta ley, y incluso en el año 2026, que claramente es un año donde la ley ya estaba en vigencia, ¿no? Pero sí, ha sido muy limitado, y sostienen nada más que bueno, las contrataciones de la Intendencia han sido acorde a derecho o de forma legal. Esa es la única argumentación que han utilizado por el momento, ¿no? Bien, lo último que te quiero preguntar es más una valoración política. Recordemos que bueno, Besosi fue sobreseído este año, hace poco, ¿no? El 17 de abril, por ahí, si no me equivoco, por aquellas causas que tuvo, que se lo acusaba de maniobras para financiar el gremio, pagarle alojamiento a candidato del Partido Nacional, perdonar multas. Bueno, la jueza Ximena Menchaca finalmente lo sobreseyó, cesaron las medidas cautelares, se canceló cualquier registro vinculado al proceso. Pero ¿qué valoración política hacen desde el Frente Amplio? ¿Enmarcan esto, pese a que vos decías bien, de repente no es un delito, pero sí configuran una falta ética? ¿Enmarcan esto en un modus operandi de el intendente de Soriano? Bueno, sí, la forma de actuar del intendente claramente es de alguna manera injusta, por llamarlo de alguna manera, y que bueno, en realidad, bueno, la Fiscalía, el caso de Besosi estuvo en manos de 3 fiscales. 2 de las fiscales que pasaron por el caso avanzaron en el caso, y bueno, esta última fiscal consideró que no tenía prueba suficiente para una acusación. El intendente sostiene que a él lo declararon inocente, cosa que no pasó porque no se llevó a juicio, sino que, como tú bien decías, hubo un sobreseimiento de él, o sea que la Fiscalía investigaba a la Intendencia y tenía a su vez que pedirle a la propia Intendencia que le enviara evidencias. Claramente, bueno, si me están investigando a mí y me pide la misma fiscal que yo le mande evidencias y pruebas en mi contra, bueno, es difícil de alguna manera, ¿no? Pero bueno, nosotros respetamos, aunque no coincidamos a las decisiones judiciales, las respetamos, sean cuales sean las decisiones a las que arribe, pero bueno, creemos que también hay un sesgo de impunidad en el manejo de la gestión departamental, que bueno, a veces estos hechos de que bueno, la justicia terminó sobreseyendo al intendente, a veces capaz que las personas en su accionar sienten un grado más de impunidad, y bueno, creemos que estas acciones van en esa línea, pero bueno, nosotros vamos a seguir en el rol que nos ha elegido la ciudadanía, y así será el de legislar, de proponer, pero también, sobre todas las cosas, y como establece la Constitución, ese rol de contralor sobre la gestión municipal, así que en ese sentido no nos van a amedrentar de ninguna manera. Damián Alonso, edil del Frente Amplio del departamento de Soriano, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes por abordar el tema, y bueno, a veces los medios a nivel nacional terminan dándole mayor trascendencia
a estos temas que bueno, a veces los medios locales no le dan, así que el agradecimiento a ustedes por haber brindado este espacio. Gracias a vos. Nos vamos a una pausa. Se viene Marcelo Pereira. Mañana es 1 de mayo. Vamos a hablar de el movimiento sindical uruguayo. ¿Qué características tiene que lo hacen tan singular, sobre todo pensando en la región? Eso en minutos después de esta pausa. Otoño en la Zabala. En mayo, un nuevo ciclo de teatro en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Margaritas en el mar, de Rosana Mutarelli. Versión y dirección, Sergio Luján. Cassandra, texto de Sergio Blanco. Dirección de Roxana Blanco. Animales de Dios, dramaturgia de Marianela Morena y Florencia Caballero Bianchi. Reykjavik, de Juan Mayorga. Dirección de Mariana Weinstein. Otoño en la Zabala. Historias con las que construimos pasado y presente. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Homeopatía Olivencia. Idóneos en elaboración de fórmulas homeopáticas y florales. Logra el bienestar físico y emocional de forma natural. Olivencia te escucha. Comunicate al 099-471074 o visita nuestra web olivencia.com.uy. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En abril, si tu número de cédula termina en 4, vení a un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Hola, ¿estás formando tu propia opinión? Estás bien. Estás en La Diaria Radio 97.9. 1 de mayo, antiimperialista. Acto central, 10 horas, Avenida del Libertador y Ramón Escobar. Por trabajo y salario, Uruguay es su gente. Todas y todos al 1 de mayo. Convoca PIT-CNT. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Minutos nos separan de las 8, ya está Carlos Dopico para hacer la música Me Llueve. Yo estoy aquí con Marcelo Pereira, que eligió música para su espacio en el día de hoy. No es habitual, no es lo que hace siempre, a veces trae música, a veces nos hemos olvidado de pasársela, pero hoy sí, hoy prestamos especial atención. Me gustaría que vos me cuentes, antes de meternos en tema, a quién estamos escuchando y por qué, ¿no? Y qué tema. Esa versión instrumental del Internacional. Y a pesar de que el ritmo parece de murga, está hecha por dos yanquis. Tiene como una cosita de marcha camión lenta, ¿no? Sí, es de Ani DiFranco y Utah Phillips. Ani DiFranco es una artista muy interesante, que arrancó ya por los 90, y el otro, que ya falleció, era un hombre medio vagabundo, cantor, anarco, organizador de sindicatos. Y tiene esta versión que es muy linda realmente del Internacional. Y bueno, y viene al caso porque es la música
asociada con el día de mañana, ¿no? El día de mañana que provocó de alguna forma esta columna llamada Un sindicalismo bien politizado, que habla, bueno, de las singularidades del movimiento sindical uruguayo, que traspasa de alguna forma los límites de dedicarse simplemente a defender el trabajo de los uruguayos en este caso, y es un movimiento sindical que es motor de propuestas, es elaborador de propuestas originales también, que las lleva adelante, bueno, justo en estos días... Impugnador de leyes. Impugnador de leyes. Propositor de reformas constitucionales. Bueno, en estos días justamente que se está hablando tanto de la reforma de la seguridad social, recordemos el último plebiscito impulsado por el PIT-CNT, y bueno, y además involucrado en defensa de intereses varios, ¿no? Sí. Que uno puede estar de acuerdo, más de acuerdo, menos de acuerdo, pero está jugado en una posición. Claro, y además lo interesante, pues digo, debe haber seguramente muchos movimientos sindicales de otros países tienen declaraciones de principios o hacen, manifiestan su opinión sobre muchos temas. El tema del PIT-CNT es un actor bastante central en Uruguay. O sea, no solamente dice esas cosas, sino que además interviene activamente. Y yo arrancaba planteando, ¿no? Estamos acostumbrados a que, bueno, mañana lo normal, todos los años, es que se hace un resumen de qué fue lo que planteó la central sindical y, bueno, qué contestaron los partidos, el gobierno. No es el interlocutor exclusivamente de los empresarios. Claro. Es un interlocutor del sistema partidario que se ha ganado ese lugar. Porque además es una central sindical que se crea creando primero un programa como condición para unificarse y después unificándose. La definición programática es el origen de la unificación, que es la otra cosa que distingue al movimiento sindical uruguayo, cuando era muy habitual en todo el mundo que hubiera una central sindical comunista, una central sindical anarquista, una central sindical socialista, y así. Bueno, acá las había, porque fue lo que trajeron los inmigrantes junto con sus suposiciones anticapitalistas de distintos ángulos, pero llegó un momento en que se unificaron. Y a la vez ese programa, que primero se hizo en lo que se llamó el Congreso del Pueblo, allá por el comienzo de los 60, tratando de incorporar una cantidad de posiciones, no solo de los trabajadores, sino también de profesionales, estudiantes, de la academia, de grupos de todo tipo. Ese programa, que es el que después toma la CNT para fundarse, también es la base del programa de Frente Amplio, luego, que también es una unificación poco común en Uruguay. De alguna forma fue utilizado de ejemplo esa unidad, ¿no? Sí, todo el proceso, porque además hubo protagonistas en común, ¿no? Claro. De los dos procesos. Es una gran cantera para la izquierda uruguaya, la formación en el movimiento sindical, ¿no? Exponentes a lo largo de la historia, muchos. Muchos. Yo creo que en realidad últimamente, no sé si menos, pero menos diversos, porque en una época venían en varios sectores del movimiento sindical. Ahora vienen más del Partido Comunista. Sí, está bastante, porque el Partido Comunista tiene un predominio muy marcado en el PCNT, te diría más marcado que hace 10 años, ¿no? Y además hay corrientes, por supuesto, adentro de la central sindical que tienen afinidad con sectores políticos no frente amplistas, ¿no? Entonces, eso se ha corrido un poco. Pero de cualquier manera, con independencia de cuáles sean las posiciones, de que la gente esté más de acuerdo o menos de acuerdo, es muy interesante que las haya, que no tengamos un movimiento sindical centrado en sus asuntos estrictamente, en su cosa corporativa. Claro, que no discuta solo en los consejos de salario, que discuta en otros ámbitos de la sociedad, ¿no? Que diga, bueno, sí, el tema de la infancia, de los hogares con infancia pobres, eso me importa, yo me meto en eso, hago propuestas, estoy en la discusión, propongo cosas de cómo se tendría que financiar esa política social. Bueno, de hecho en la plataforma uno de los temas centrales va a ser el 1%, el impuesto del 1% a las personas más ricas, ¿no? Al patrimonio de las personas más ricas. Sí, y ahora está muy metido también en este lanzamiento del otro diálogo que arrancó hace poquito, que es el de la Estrategia de Desarrollo Nacional. Y bueno, esto no es tan común en el mundo, y además no es tan común que una central sindical lo haga con el peso que lo hace el PCNT. Porque a veces
tiene esas propuestas, pero nadie le da mucha bolilla. Acá se ha ganado un lugar en la conversación política. Entonces yo digo, ese tipo de politización está bien, que la tienen también las cámaras empresariales, porque cuando hay la Federación Rural todos los años expone propuestas de qué tienen que hacer el gobierno con los impuestos, qué tiene que hacer con la educación, con la seguridad pública. A nadie le parece que se esté metiendo en lo que no le compete. Pero en la conversación pública hay menos críticas, ¿no? A cuando ese tipo de cámaras empresariales, o en este caso la Asociación Rural, hay menos críticas cuando, o por ejemplo, algunos de sus integrantes terminan siendo parte de un gobierno o de un partido político, y cuando sucede con gente que viene del movimiento sindical, la crítica pública es como más fuerte, ¿no? El famoso FAPIT. Cuando están en la puerta giratoria de las cámaras empresariales a los ministerios y de los ministerios de vuelta a las cámaras empresariales, yo no oigo tantos comentarios críticos como cuando un sindicalista dice, bueno, a esta altura de mi vida quiero dedicarme a la representación política y voy al Parlamento. O cuando el expresidente del PIT-CNT soy el presidente del Frente Amplio. Y un presidente además que marcó impronta en el movimiento sindical y también ahora en el Frente. Pero digo, esto es un valor que yo creo que vale la pena tener conciencia de él, porque a veces, también como en el Frente, algunas de las posiciones del PIT-CNT no se comparten. Tuvimos el tema de esa propuesta de reforma constitucional, que en realidad en el Frente era minoritaria desde el punto de vista electoral. Pero más allá de eso, y de la discusión, que es legítimo que haya, yo creo que es bien importante que tengamos un movimiento sindical así, unificado, con propuestas programáticas, y también, pese a las cosas que han pasado en los últimos años, a las cuales también se les ha dado una trascendencia mucho mayor que cuando un señor empresario resulta que se descubre que está apropiándose de dinero que no le corresponde. Bueno, también es un movimiento sindical, si uno mira, yo qué sé, sin ir más lejos, del otro lado de Río de la Plata, un movimiento sindical que mantiene una decencia básica, digamos, en cuanto a lo que es el manejo. En el fondo, pues, por supuesto, los sindicatos manejan dinero, algunos más que otros, según en qué rama estén. Creo que eso también es una característica que, a pesar de que se trata de decir, no, estos son todos también una manga de sinvergüenzas, no son una manga de sinvergüenzas, y no es tan común como pasa en otros países que un sindicalista esté mostrando su mansión a una revista de sociedad. Y no sabe de dónde salió la plata, ¿no? Lo máximo que podemos tener es una foto de un dirigente sindical captado en una playa del este, y subida a redes sociales, bajo una sombrilla leyendo un libro, una playa que estaría prohibida para un... Claro, fíjate vos. En cierto pensamiento estaría prohibida. Sí, es lo que decía el otro día, la gente que opina que son malos pobres, ¿no? Que tendrían que ir a pasar las vacaciones en el patio de la casa, con los pies en una palangana, yo qué sé, algo así. Bien, Marcelo, feliz día. Mañana. Feliz día. Nos estamos yendo, ya son las 8 en punto, llega la música Me Llueve, y bueno, estaremos el lunes, por supuesto, aquí en la Diaria Radio con las repercusiones del acto, esas que comentaba Marcelo también. Las políticas también, por supuesto, van a estar acá arriba de la mesa y van a estar, por supuesto, en la edición de la Diaria en papel, que va a salir el día sábado. Así que el día sábado, quienes quieran tener los adelantos lo van a leer o en la edición digital o en la edición en papel, y algunas repercusiones aquí en la Diaria Radio. Mañana, por supuesto, no hay edición en papel. Mañana nosotros no estamos. Hay alguna selección de programas, de fragmentos por demás interesantes que han dejado los compañeros, y algunos informativos se cierre, supongo yo que se colará también y que podrán escucharnos fuera de horario, pero retornamos en vivo el lunes a las 7 de la tarde. Vos elegiste una de Ani Di Franco, yo elegí para cerrar una de la Polla Records que se llama El Obrero. ¿Ya?